¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios elegiría a un profeta que intentaría huir de él? Jonás, conocido en todo Israel como un hombre de Dios, vivía en paz hasta que una orden inesperada lo sorprendió. Dios, con una voz firme y clara, le encomendó una misión temible: debía ir a Nínive, la gran ciudad pecadora, y anunciarles su pronta destrucción si no abandonaban su mal camino. Era un mensaje directo y temible, cargado de la urgencia de un ultimátum divino. Jonás entendió la magnitud del encargo, pero a medida que esas palabras resonaban en su mente, una creciente inquietud se apoderaba de él. ¿Por qué habría de arriesgarse a tal misión? Nínive no solo era una ciudad de gran maldad y violencia, también representaba el epicentro del desprecio y la opresión hacia su pueblo. La decisión de Jonás fue tan rápida como su deseo de huir. Si ir a Nínive significaba enfrentarse a una muerte segura, él optaría por alejarse, incluso si eso implicaba ir en dirección opuesta al mandato divino. Sin dudarlo, se encaminó al puerto de Jope, donde buscó un barco que lo llevara a Tarsis, una ciudad lejana en el extremo opuesto. Tarsis simbolizaba para él la libertad, un escape de la responsabilidad que le había sido impuesta. Pagó el pasaje, se ocultó entre los pasajeros, apenas subió al barco, trató de acallar su conciencia. Al hacerse a la mar, el aire parecía cargado de paz, y el horizonte se extendía sin final. Sin embargo, la calma duró poco. Cuando el puerto de Jope ya se perdía en la distancia, algo extraño comenzó a ocurrir. Un viento helado, casi antinatural, se alzó sobre las aguas, y las primeras olas comenzaron a romperse con fuerza contra el barco. Los marineros, hombres endurecidos por la vida en el mar, ignoraron las primeras señales. Una tormenta pasajera, dijeron, mientras aseguraban las velas y ajustaban el timón. Pero el cielo se oscureció de golpe, como si una mano invisible lo cubriera, y la tormenta desató una furia que no podían entender. El barco se sacudía, tambaleante, como si fuera una cáscara de nuez atrapada en un torbellino. Las olas subían y caían, lanzando el navío de un lado a otro, mientras el viento rugía como una bestia indomable. Los marineros intentaron controlar la situación, pero a cada maniobra fallida, el pánico se apoderaba de ellos. Rezaron a sus propios dioses, arrojaron mercancías al agua para aligerar el peso, pero nada lograba apaciguar la tormenta. El mar, despiadado y enloquecido, parecía responder a una ira superior. En medio del caos, alguien notó a Jonás, quien, ajeno al terror de los demás, había caído en un profundo sueño en un rincón apartado del barco. Sobresaltados por su calma, los marineros lo sacudieron, al verlo abrir los ojos con lentitud, le exigieron respuestas. ¿Cómo puedes dormir en un momento como este?, le gritaron, desesperados, mientras otra ola colosal sacudía el barco. Jonás, al incorporarse, no ofreció resistencia ni excusas. Su mirada, serena, reflejaba algo extraño, como si ya supiera el motivo de la tormenta. Finalmente, con voz grave, confesó: yo soy el culpable. La tormenta es por mi causa. Un silencio cayó entre los hombres. ¿Quién era aquel hombre y qué habría hecho para enfurecer al dios del mar? En sus mentes, la pregunta ardía: ¿qué harían ahora con él? Los marineros se miraron entre sí, incapaces de creer las palabras de Jonás. En medio de la furia del mar, su confesión era como un golpe inesperado, un misterio que exigía respuesta. Mientras las olas azotaban el barco con creciente violencia, uno de los marineros gritó sobre el rugido del viento: ¿qué has hecho para desatar esta tormenta? ¿A qué dios has enfurecido? Jonás se mantuvo en silencio por un momento, la culpa reflejada en su rostro. Sirvo al Señor, el Dios del cielo y de la tierra, respondió finalmente. Su voz se alzaba con una gravedad que hacía vibrar a los hombres a su alrededor. Él creó el mar y todo lo que en él existe. Y fue él quien me dio una misión que yo he rechazado. Las palabras de Jonás eran una confesión amarga, llena de resignación. Los marineros, aterrorizados por la mención de un Dios tan poderoso, supieron en ese instante que se encontraban atrapados en medio de un conflicto entre el profeta y su Dios. El mar, en respuesta a la rebeldía de Jonás, parecía estar reclamando un tributo. La pregunta ya no era por qué, sino qué hacer con aquel hombre que había huido de un mandato divino. ¿Qué podemos hacer para calmar esta tormenta?, preguntó el capitán,
sus manos firmes, aunque temblorosas, aferrándose a la baranda mientras el agua helada les golpeaba. Jonás miró al capitán, su mirada llena de determinación, y respondió sin titubeos: lancen al mar a su culpable. Solo así se calmará. Los marineros, consternados, se miraron en silencio, sin querer aceptar la brutal solución. Aunque el miedo los embargaba, no se atrevían a arrojar a un hombre al mar. Entonces, decidieron intentar algo diferente. Redoblaron sus esfuerzos, lucharon contra el viento, y remar hacia tierra firme con todas sus fuerzas. Pero, cuanto más lo intentaban, más violenta se volvía la tormenta, como si el mismo mar estuviera decidido a frustrar su intento de salvar a Jonás. Las nubes oscuras, cargadas de relámpagos, iluminaban el barco como si un ojo vigilante los acechara desde lo alto. La madera crujía y los hombres, exhaustos y aterrados, comprendieron que sus esfuerzos eran en vano. Finalmente, volvieron sus miradas hacia Jonás, quien los observaba con una mezcla de resignación y paz. Con manos temblorosas, los marineros tomaron a Jonás y lo llevaron hacia la borda. Antes de lanzarlo, algunos murmuraron una breve plegaria, suplicando al Dios de Jonás que les perdonara por lo que estaban a punto de hacer. El último rayo de luz iluminó el rostro del profeta antes de que cayera al mar oscuro. Al instante, las olas comenzaron a calmarse, el viento cesó y una paz inesperada envolvió el barco. Los marineros, desconcertados y asombrados, se arrodillaron en la cubierta, temerosos y reverentes ante la manifestación de un poder que no comprendían. Mientras tanto, en las profundidades del mar, Jonás descendía lentamente, envuelto por las aguas que, de alguna manera, parecían haberlo reclamado como propio. Sumergido en las profundidades, Jonás sintió como el agua lo envolvía, fría y pesada, llevándolo cada vez más abajo. Su visión se oscurecía mientras descendía, y su cuerpo, sin fuerzas, cedía ante el vasto océano que lo reclamaba. Sin embargo, en medio de la oscuridad, algo insólito ocurrió. Justo cuando parecía que sus últimos alientos se desvanecían, una sombra colosal emergió desde el abismo. Una criatura gigantesca, de dimensiones inimaginables, se abalanzó sobre él y, en un movimiento rápido, lo engulló. Jonás se encontró entonces en una extraña prisión. Dentro del estómago de aquel gran pez, el aire era pesado y opresivo, y el silencio absoluto le hacía eco a su soledad. Los latidos sordos de la bestia resonaban a su alrededor, y Jonás, atrapado, comprendió que su destino estaba ahora en manos de aquel monstruo. No había luz ni escapatoria, solo oscuridad y el peso de su error. Durante horas, o quizá días, el tiempo se le hacía inconmensurable. A Jonás permaneció allí, sumido en el silencio, enfrentado únicamente a su culpa. En aquella soledad angustiante, algo dentro de él comenzó a transformarse. Fue allí, en el vientre del pez, donde Jonás pronunció palabras que hacía mucho tiempo no había dicho. Recordó a Dios, el mismo Dios de quien había intentado escapar. Alzó su voz, débil y quebrada, y comenzó a orar. Confesó su desobediencia, su temor y su rebeldía. Suplicó misericordia, no por su propio bien, sino para cumplir la misión que había abandonado. Cada palabra era una mezcla de arrepentimiento y súplica, un clamor desde lo más profundo de su ser. Los días transcurrieron, y aunque Jonás estaba rodeado de oscuridad, su espíritu comenzaba a vislumbrar una luz. Mientras el gran pez continuaba su camino en las profundidades, Jonás sintió un cambio. Era como si su arrepentimiento hubiera sido escuchado, como si el Dios a quien había desafiado aún estuviera dispuesto a darle una nueva oportunidad. Entonces, de forma repentina, la criatura ascendió desde las profundidades y se acercó a la superficie. Sin aviso alguno, el gran pez abrió su boca, y Jonás fue expulsado con una fuerza indescriptible. Salió disparado hacia el aire, sintiendo el viento y la luz del sol sobre su piel por primera vez en días. Con un golpe, cayó sobre la arena de una playa, tosiendo y jadeando, como si hubiera renacido. Jonás, empapado y aún temblando, miró alrededor y reconoció el lugar donde había caído. Estaba más cerca de Nínive que de cualquier otro sitio. El mensaje era claro. Dios lo había devuelto a la misión que no podía eludir. Mientras se incorporaba, su cuerpo débil, pero su voluntad renovada, comprendió que la única salida ahora era cumplir la tarea para la cual había sido elegido. Jonás, debilitado y aún cubierto de la sal del mar,
se incorporó en la playa con esfuerzo. El sol abrasador sobre su piel le devolvía el sentido de la realidad. Frente a él se extendía un camino desolado que conducía hacia el interior, un sendero que lo llevaría directamente a la imponente ciudad de Nínive, el lugar del que había intentado huir desesperadamente. No había escapatoria, ni desvíos, el mismo Dios que lo había enviado a aquella misión ahora le daba una segunda oportunidad. Con la sombra del pez todavía en su mente y un corazón renovado, Jonás comenzó a caminar. A medida que se acercaba a Nínive, su corazón se agitaba. La fama de la ciudad era bien conocida en toda la región, un lugar de inmensa riqueza y decadencia, donde la crueldad era la norma y la justicia parecía haberse desvanecido. Las murallas de Nínive se alzaban ante él, imponentes y majestuosas, y los guardias lo miraban con curiosidad y desdén mientras entraba en la ciudad. Nadie sabía quién era ese extraño empapado, agotado y de apariencia humilde que avanzaba hacia el centro de la urbe. Pero Jonás, sin detenerse ni vacilar, se abrió paso entre la multitud, decidido a cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Finalmente, llegó a la plaza principal, donde las voces y el bullicio llenaban el aire con un murmullo constante. Jonás, con un coraje que no provenía de él mismo, comenzó a alzar la voz, proclamando el mensaje que Dios le había dado. Nínive será destruida en 40 días si no abandonáis vuestros caminos perversos. La gente, sorprendida y desconcertada, comenzó a escuchar. Nadie en Nínive había visto algo semejante, un hombre desconocido, venido de tierras lejanas, advirtiéndoles de un juicio inminente. Y aunque algunos rieron y otros lo insultaron, su mensaje resonaba en los corazones, como si una fuerza invisible les impidiera ignorarlo. La noticia se extendió rápidamente, de boca en boca, hasta llegar a los oídos del propio rey de Nínive. Cuando el soberano escuchó las palabras de Jonás, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía, en lo más profundo de su ser, que su reino no era inocente, que sus actos y los de su gente habían alcanzado límites insoportables. Sin esperar más, el rey descendió de su trono, se despojó de sus vestiduras reales y se vistió con ropas de penitencia, cubriéndose de ceniza en señal de arrepentimiento. Entonces, proclamó un edicto: todos en Nínive, desde el más humilde hasta el más poderoso, debían ayunar y pedir perdón a Dios, rogando que su ira no cayera sobre ellos. Por 3 días, la ciudad de Nínive se sumió en un profundo silencio de lamento. Sus habitantes, postrados y con el rostro cubierto de cenizas, suplicaban misericordia, y Jonás, sorprendido, observaba cómo el pueblo entero se volvía hacia Dios con un fervor inesperado. Era una escena imposible, casi incomprensible. Aquella ciudad, conocida por su maldad y crueldad, ahora se arrodillaba, pidiendo perdón y prometiendo cambiar su camino. Entonces, en medio de aquel ambiente de penitencia, llegó el mensaje final de Dios. Él, en su infinita misericordia, vio el arrepentimiento sincero de los habitantes de Nínive y decidió perdonarlos. La ciudad, que estaba destinada a la destrucción, recibió una nueva oportunidad. Jonás, testigo de aquel milagro, sintió una mezcla de sorpresa y desconcierto. Sabía que Dios era compasivo, pero jamás había imaginado la magnitud de su misericordia, ni que una ciudad tan temida pudiera hallar redención. Sin embargo, dentro de Jonás surgió un sentimiento extraño y profundo, un resentimiento que no esperaba encontrar en su propio corazón. ¿Cómo era posible que Dios perdonara a una ciudad tan perversa? Jonás, que había soportado el mar, la oscuridad del pez y la humillación de predicar en Nínive, esperaba ver el juicio caer sobre ellos, como prueba del poder de Dios. Pero ahora, veía una gracia que desafiaba su comprensión y su justicia. Afligido, Jonás salió de la ciudad y se sentó en una colina cercana, esperando, tal vez, que aún ocurriera algo que reafirmara su misión. Mientras observaba, el sol lo quemaba con su intenso calor, y Jonás se cubrió, abrumado por el cansancio y la frustración. Entonces, Dios hizo crecer una planta junto a él, cuyas grandes hojas le dieron sombra, aliviando su dolor. Jonás, sorprendido por aquella muestra de cuidado, se sintió reconfortado. Al día siguiente, sin embargo, la planta murió. Dios envió un gusano que destruyó sus raíces, y el calor volvió a atormentar a Jonás. En ese momento, Dios le habló directamente, cuestionando su reacción. ¿Te compadeces por esta planta,
que ni siquiera plantaste, y te duele su pérdida, ¿no debería yo compadecerme de Nínive, una ciudad con miles de personas que no saben distinguir entre el bien y el mal? Las palabras de Dios resonaron profundamente en Jonás, como un eco que se adentraba en lo más hondo de su ser. Allí, en aquella colina, Jonás entendió la verdadera esencia de la misión, una lección de misericordia que iba más allá de la justicia que él había anhelado ver. Y, mientras el sol se ponía en el horizonte, Jonás supo que Dios había elegido no solo salvar a Nínive, sino enseñarle a él el valor de un perdón que supera toda lógica humana. Y así, la historia de Jonás nos deja una lección poderosa. A veces, incluso cuando creemos entender lo que es justo, Dios tiene un propósito mayor, un amor y una misericordia que van más allá de lo que podemos comprender. Él no solo buscaba cambiar a Nínive, también quería transformar el corazón de Jonás. ¿Qué te parece? ¿Cómo habrías reaccionado en su lugar? Déjame saber en los comentarios cómo interpretarías esta historia. Y si este relato te hizo reflexionar, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal para más historias bíblicas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo el poder transformador de estos mensajes. Hasta la próxima.